En las arenas doradas del antiguo Egipto, donde los faraones eran dioses en la tierra, una mujer desafió cada convención. Su nombre era Hatshepsut, hija de un rey, esposa de un rey y, finalmente, rey ella misma. Pero su ascenso al poder no fue un simple giro del destino, fue una audaz redefinición de lo que significaba gobernar. Egipto, una tierra gobernada durante milenios por hombres, se encontró bajo el yugo de una soberana cuya ambición no conocía límites. Para ascender al trono y mantener su férreo control, Hatshepsut comprendió que no bastaba con ser una reina. Debía encarnar la esencia misma de la masculinidad faraónica. Se presentó ante su pueblo y ante los dioses no como una mujer, sino como un hombre, con barba postiza, vestimenta masculina y títulos que resonaban con la autoridad de los grandes faraones que la precedieron. Esta es la historia de una faraona que no solo buscó el poder, sino que lo transformó, fusionando su identidad femenina con la imponente figura de un monarca masculino. Una historia de obsesión, de ingenio político y de un legado que fue borrado y luego resucitado de las profundidades del tiempo. ¿Qué llevó a esta mujer a tal extremo? ¿Fue una estrategia calculada o una profunda necesidad de legitimación en un mundo dominado por hombres? Acompáñenos en un viaje a través de los templos y tumbas, los secretos y las glorias de Hatshepsut, la faraona cuya masculinidad fue la clave de su reinado. En los albores de la 18ª dinastía, una era de renovación y esplendor para Egipto, nació Hatshepsut, hija del poderoso faraón Thutmose I y de la gran esposa real Ahmose. Su nacimiento no fue solo el de una princesa, fue el de una heredera, de una línea de sangre que había restaurado la gloria del Alto y Bajo Egipto. Desde su niñez, Hatshepsut fue imbuida de la majestad y la responsabilidad que conllevaba su estatus real. Observaba a su padre gobernar con una autoridad incuestionable, y en sus ojos, la visión de un monarca no era solo una figura de poder, sino un puente viviente entre los dioses y los hombres. Este entorno, saturado de rituales, política y la omnipresente presencia divina, forjó en ella una comprensión profunda de la monarquía. El palacio real, un hervidero de intrigas y ceremonias, fue su primera escuela. Allí, Hatshepsut no solo aprendió las artes de la realeza, sino que también desarrolló una aguda percepción de las dinámicas de poder. La educación de una princesa egipcia, aunque diferente a la de un príncipe, no carecía de rigor. Se esperaba que comprendiera la administración del reino, los protocolos religiosos y las relaciones diplomáticas. Sin embargo, en el patriarcal mundo de Egipto, el destino final para una mujer de su rango, por más noble que fuera su linaje, era ser la consorte de un futuro faraón, asegurando la continuidad de la dinastía a través de sus hijos. Pero la joven Hatshepsut, con una inteligencia y una ambición que superaban las expectativas, ya sentía que su destino podía ser mucho más grande que el de una mera reina. Las semillas de su futura obsesión por la masculinidad faraónica, como un medio para alcanzar y legitimar el poder supremo, comenzaron a germinar en su mente desde estos primeros años, observando el modelo de autoridad que representaba su padre y la tradición que lo rodeaba. Su camino hacia el trono sería una transgresión audaz, una ruptura con siglos de tradición, y todo comenzó en la cuna de la realeza egipcia, donde la sombra del poder masculino era ineludible. La muerte de Thutmose primero marcó un punto de inflexión en la vida de Hatshepsut y en la historia de Egipto. Su medio hermano, Thutmose II, hijo de una esposa secundaria,
ascendió al trono. Para legitimar su reinado y consolidar el linaje real, se concertó el matrimonio entre Hatshepsut y Thutmose II. Este enlace, una práctica común en la realeza egipcia, no era solo una unión de amor, sino una estratégica alianza política. Como gran esposa real, Hatshepsut asumió un rol de inmensa influencia, aunque siempre a la sombra de su esposo. Su posición le otorgaba acceso a los círculos de poder, a las decisiones de Estado y a la veneración del pueblo, quienes la veían como la encarnación de la divinidad femenina, un complemento esencial para el faraón. Sin embargo, la salud de Thutmose II era precaria. Su reinado fue breve y, aunque lograron tener una hija, Neferure, no hubo un heredero varón de linaje puro que continuara directamente la estirpe real a través de Hatshepsut. Esta ausencia de un hijo propio con el faraón pudo haber intensificado la ambición de Hatshepsut, haciéndola consciente de la fragilidad de su posición si dependía únicamente de la maternidad para asegurar su influencia. La necesidad de un sucesor masculino era primordial en la sociedad egipcia, y la presión sobre ella para producir un heredero de sangre real era inmensa. En este contexto, la princesa Neferure se convirtió en un peón importante en el juego de poder, pero no el heredero que el reino esperaba. La salud declinante de Thutmose II abrió una ventana de oportunidad, una grieta en la sólida estructura patriarcal de Egipto que Hatshepsut, con su aguda mente política, no tardaría en explotar. Su rol como gran esposa real, lejos de ser un mero título ornamental, se transformó en una plataforma desde la cual observar, aprender y, finalmente, planificar su propio ascenso al poder supremo. La semilla de su obsesión por encarnar la figura masculina del faraón se nutría de la inestabilidad de la sucesión y de la necesidad imperante de un liderazgo fuerte. La muerte prematura de Thutmose II sumió a Egipto en la incertidumbre. El reino se enfrentaba a una crisis de sucesión, pues el heredero legítimo, Thutmose III, era solo un niño, hijo de una esposa secundaria. En este delicado momento, Hatshepsut, la gran esposa real y de sangre más pura, emergió como la figura natural para asumir la regencia. Su experiencia en la corte, su linaje y su innegable carisma la posicionaron como la protectora del joven faraón y, por extensión, del propio Egipto. El papel de regente era provisional por naturaleza, destinado a salvaguardar el trono hasta que el verdadero monarca alcanzara la madurez. Sin embargo, para Hatshepsut, la regencia no era un simple interregno, era una oportunidad sin precedentes. Desde el primer día, Hatshepsut se dedicó con fervor a sus deberes, no solo administrando el reino, sino también sentando las bases de su propia legitimidad. Se aseguró de que Thutmose III recibiera la educación adecuada y de que los ritos religiosos se mantuvieran con la máxima devoción. Pero, en secreto, su ambición crecía. Ella no solo quería proteger el trono, quería ocuparlo. La idea de ceder el poder una vez que el joven rey fuera adulto debió parecerle insoportable. En su mente, Egipto necesitaba un líder fuerte y experimentado, una figura que pudiera encarnar la estabilidad y la prosperidad que los dioses habían prometido. Y esa figura, ella creía, era ella misma. La transición de regente a faraón no sería fácil. Requeriría una audacia política sin precedentes y una redefinición radical de la identidad real. El camino para una mujer al trono de un Egipto patriarcal era impensable, a menos que esa mujer pudiera trascender su género y asumir la esencia misma de la masculinidad faraónica. La semilla de su obsesión
se regaba con cada día que pasaba, consolidando su poder y su visión de sí misma como la verdadera soberana de Egipto. El paso de regente a Faraón fue la jugada más audaz y controvertida de Hatshepsut. No se trató de una toma violenta del poder, sino de una gradual y meticulosa construcción de legitimidad. En un reino donde la sucesión masculina era la norma inquebrantable, Hatshepsut tuvo que reescribir las reglas. Su primera estrategia fue la divinización de su nacimiento, proclamando que era hija directa del dios Amón-Ra, quien había tomado la forma de Thutmose primero para concebirla. Esta narrativa mítica no solo la vinculaba directamente con la deidad más importante de Egipto, sino que también la elevaba por encima de cualquier mortal, otorgándole un derecho divino al trono que superaba las limitaciones de su género. La coronación de Hatshepsut como faraón marcó un momento sin precedentes en la historia egipcia. No fue una simple ceremonia, fue una declaración, una performance cuidadosamente orquestada. En los templos, ante los sacerdotes y el pueblo, Hatshepsut comenzó a adoptar los atributos masculinos del faraón. Se puso la doble corona del Alto y Bajo Egipto, el Uraeus y el Kat. Pero lo más impactante fue la adición de la barba postiza ceremonial, un símbolo inequívoco de la masculinidad y la autoridad divina del monarca. Su nombre fue cambiado a Hatshepsut, que significa la primera entre las nobles mujeres, pero sus títulos oficiales comenzaron a reflejar su nuevo estatus masculino: Rey del Alto y Bajo Egipto, Señor de las dos tierras. Esta transformación no fue una mera cuestión de vestimenta, fue una profunda reconfiguración de su identidad pública. Comprendió que para reinar en un mundo de hombres debía convertirse en uno, al menos en la esfera simbólica. Su obsesión por la masculinidad faraónica no era un capricho, sino una necesidad existencial para sostener su poder. Se presentaba en las estatuas y relieves con un torso musculoso, sin pechos, y con la típica pose viril de los faraones. Esta adopción radical de los símbolos masculinos era su escudo y su espada, la herramienta con la que desafió milenios de tradición y reclamó un trono que, por derecho de nacimiento, le había sido negado. Su coronación fue un acto de audacia, una declaración de que el poder no conocía de géneros si la voluntad y el ingenio eran lo suficientemente fuertes. Una vez coronada como faraón, Hatshepsut no desterró a Thutmose III. En un movimiento político magistral, lo mantuvo a su lado, designándolo como co-regente. Esta estrategia no solo evitaba la confrontación directa con el heredero legítimo, sino que también ofrecía una fachada de continuidad y estabilidad. Thutmose III, aunque joven, seguía siendo el faraón titular, y su presencia en la corte legitimaba de alguna manera el inusual ascenso de Hatshepsut. Ella se aseguraba de que su nombre apareciera en los documentos oficiales junto al suyo, pero siempre con un énfasis sutil en su propia preeminencia. La corregencia, en realidad, era una forma de control, una manera de mantener al heredero bajo su estricta supervisión mientras ella ejercía el poder real. Durante este reinado bipartito, Hatshepsut demostró una habilidad política excepcional. No solo gobernó, sino que también gestionó la percepción de su gobierno. Se rodeó de leales consejeros y funcionarios, asegurando que las riendas del poder estuvieran firmemente en sus manos. Su corte se convirtió en un centro de actividad, donde las decisiones se tomaban bajo su dirección. A Thutmose III se le asignaron roles ceremoniales y se le brindó una educación militar exhaustiva, preparándolo para un futuro
que quizás Hatshepsut no imaginaba que llegaría tan pronto. Sin embargo, en el día a día era ella quien dictaba las políticas, quien iniciaba los grandes proyectos y quien recibía a los embajadores extranjeros. La coexistencia de dos faraones, uno en la sombra y otro en el centro de atención, era una delicada danza de poder. Hatshepsut proyectaba una imagen de autoridad masculina inquebrantable, mientras que Thutmose III, en su juventud, representaba el futuro. Esta dinámica le permitió a Hatshepsut consolidar su gobierno sin provocar una rebelión abierta. Su obsesión por la masculinidad no era solo una cuestión de símbolos, era una herramienta pragmática para navegar las complejas aguas de la sucesión y la legitimidad en un Egipto que aún no estaba listo para una faraona. Ella no solo tomó el trono, sino que lo redefinió, creando un modelo de gobierno que le permitió reinar con una autoridad indiscutible, al menos por un tiempo. Detrás de cada gran faraón, a menudo hay una figura clave, un confidente y consejero que ayuda a dar forma a su reinado. Para Hatshepsut, esa figura fue Senenmut, un hombre de orígenes humildes. Senenmut ascendió rápidamente en la corte gracias a su excepcional talento y lealtad inquebrantable a la faraona. Fue el arquitecto principal de sus grandiosos proyectos de construcción, el tutor de su hija, Neferure, y el administrador de sus vastas propiedades. La relación entre Hatshepsut y Senenmut trascendió lo profesional, convirtiéndose en una de las dinámicas más intrigantes y debatidas de la antigüedad egipcia. Senenmut no solo ejecutaba las órdenes de Hatshepsut, era su mano derecha, su estratega y, para muchos historiadores, su confidente más cercano, quizás, incluso, su amante. La evidencia de su cercanía es abundante. Senenmut fue honrado con más de 80 títulos, un número sin precedentes para un no real. Se le permitió construir su tumba junto a la de Hatshepsut en Deir el-Bahari, un privilegio extraordinario. Sus estatuas a menudo lo muestran sosteniendo a la princesa Neferure en su regazo, una imagen que subraya su íntima conexión con la familia real. Esta relación, si bien vital para el éxito del reinado de Hatshepsut, también fue objeto de murmullos y especulaciones en la corte, un riesgo calculado que la faraona parecía dispuesta a asumir. La ambición de Senenmut se alineaba perfectamente con la de Hatshepsut. Él era el cerebro detrás de la materialización de su visión, el hombre que transformó sus sueños arquitectónicos en realidad y que le ayudó a proyectar la imagen de un faraón poderoso y masculino. La influencia de Senenmut fue fundamental para que Hatshepsut pudiera consolidar su reinado y dejar un legado duradero. Él no solo la servía, sino que la entendía, y en un mundo donde ella luchaba por ser reconocida como un faraón masculino, Senenmut fue el pilar que la sostuvo. Su destino, sin embargo, estaría intrínsecamente ligado al de la faraona, y su prominencia, como la de Hatshepsut, eventualmente atraería la sombra de la controversia y el olvido forzado. De todos los logros arquitectónicos de Hatshepsut, ninguno es tan icónico ni tan revelador de su psique como su templo funerario en Deir el-Bahari. Ubicado en la orilla occidental del Nilo, este complejo monumental no era solo un lugar de culto para su alma, sino una declaración política y una obra de arte sin precedentes. Su diseño, con sus terrazas escalonadas y su armoniosa integración con los acantilados de piedra caliza, era una desviación audaz de las pirámides y mastabas tradicionales, reflejando la innovación y la confianza de su reinado. El templo,
conocido como Djeser Djeseru, que significa la Santísima de las Santísimas. Fue una obra maestra de ingeniería y estética. Sus relieves y esculturas narran la historia de su reinado, prestando especial atención a su nacimiento divino y a la expedición a Punt, dos pilares de su legitimidad. Pero lo más llamativo es la constante representación de Hatshepsut como un faraón masculino, con barba postiza, cuerpo musculoso y todos los atributos viriles de un monarca. En cada piedra, en cada pared, Hatshepsut se presentaba no como una mujer gobernante, sino como un dios rey, reafirmando una y otra vez su derecho al trono a través de la iconografía masculina. Esta obsesión con la masculinidad no era solo una estrategia visual, era una profunda convicción, o al menos una necesidad política, para ser aceptada y venerada como un verdadero faraón. La construcción del templo fue un proyecto masivo que duró años, empleando a miles de trabajadores y artesanos bajo la dirección de Senenmut. Su finalización no solo consolidó la imagen de Hatshepsut como una gran constructora, a la par de los faraones más renombrados, sino que también sirvió como un recordatorio permanente de su reinado. Deir el-Bahari no era solo un templo, era una autobiografía monumental en piedra, una proclamación eterna de su poder y su derecho a gobernar, desafiando las convenciones y asegurando que su memoria perdurara, a pesar de los intentos posteriores por borrarla. Este templo es el testamento más elocuente de la audacia y la determinación de Hatshepsut para reinar como un hombre en un mundo de hombres. Más allá de la arquitectura y la política interna, Hatshepsut buscó expandir la influencia de Egipto a través de audaces expediciones comerciales. La más famosa de ellas fue la legendaria expedición a la tierra de Punt, un reino mítico y exótico en la costa de lo que hoy es Somalia. Hacía siglos que Egipto no enviaba una misión de tal envergadura a esta lejana tierra, conocida por sus riquezas invaluables. Para Hatshepsut, esta expedición no era solo una oportunidad económica, era una forma de reafirmar el poder y la prosperidad de su reinado, una demostración de que, bajo su liderazgo, Egipto prosperaba y se atrevía a alcanzar nuevos horizontes. Los relieves en Deir el-Bahari narran con detalle la ambiciosa empresa. Se muestran majestuosos barcos cargados con bienes preciosos, navegando por el Mar Rojo. La delegación egipcia, recibida por el rey y la reina de Punt, intercambia ofrendas y establece relaciones comerciales. El botín de la expedición fue extraordinario. Árboles de incienso vivos, mirra, oro, ébano, marfil, pieles de animales exóticos y monos. Estos tesoros no solo enriquecieron las arcas de Egipto, sino que también embellecieron los templos de Amón, especialmente el de Karnak, donde se plantaron los árboles de incienso, transformando los jardines sagrados. La expedición a Punt fue un triunfo propagandístico para Hatshepsut. Demostró su capacidad para liderar empresas complejas, para asegurar la riqueza de la nación y para proyectar el poder de Egipto más allá de sus fronteras. En los relieves, ella se presenta nuevamente como un faraón masculino, recibiendo los tributos de Punt, encarnando la figura del conquistador y el benefactor. Este éxito reforzó su narrativa de que era la elección divina para gobernar, una faraona que traía bendiciones y prosperidad a su pueblo. La gloria de Punt no solo añadió riqueza material al reino, sino que también cimentó su autoridad y legitimidad a los ojos de sus súbditos y del clero, demostrando que su reinado, a pesar de su género, era tan efectivo y glorioso
como el de cualquier faraón masculino que la precedió. Fue un pilar fundamental en la construcción de su imagen como un monarca completo. La grandiosidad del reinado de Hatshepsut no se limitó a Deir el-Bahari. En el vasto complejo del templo de Karnak, el centro religioso más importante de Egipto, Hatshepsut dejó su huella indeleble a través de la erección de 2 imponentes obeliscos de granito rojo. Estas agujas monolíticas, que se alzaban hacia el cielo, eran mucho más que simples monumentos. Eran símbolos de su devoción a Amón-Ra y de su derecho divino a gobernar. Cada obelisco medía casi 30 metros de altura y pesaba cientos de toneladas, un testimonio asombroso de la ingeniería y la organización de su época. La extracción, transporte y erección de estos gigantes de piedra fue una proeza monumental. Las canteras de Asuán, a cientos de kilómetros al sur, fueron el origen de las rocas. Miles de trabajadores fueron movilizados para cortar y esculpir los obeliscos, que luego fueron transportados por el Nilo en una barcaza especialmente construida, una embarcación tan grande que se decía que era un milagro flotante. Una vez en Karnak, se utilizaron rampas y un ingenioso sistema de contrapesos para erguirlos, un proceso que requería una precisión y una coordinación extraordinarias. Los relieves del templo de Deir el-Bahari documentan con orgullo esta hazaña, mostrando a Hatshepsut supervisando personalmente cada etapa del proyecto. En los obeliscos, Hatshepsut inscribió su nombre y sus títulos, proclamando su conexión con Amón y la prosperidad de su reinado. Una de las inscripciones, en particular, destaca su orgullo. Mi corazón se ha movido para hacer 2 obeliscos para mi padre Amón. Nunca se ha hecho algo así desde el principio de los tiempos. Una vez más, la iconografía la presenta como un faraón masculino, una figura de poder inquebrantable que honraba a los dioses con magnificencia. Estos obeliscos no solo servían como un faro de la piedad real, sino también como un recordatorio constante de la faraona que había desafiado las convenciones para gobernar con una autoridad que rivalizaba con la de cualquier hombre. Eran pilares literales y metafóricos de su reinado, una afirmación duradera de su presencia y poder en el corazón religioso de Egipto, solidificando su imagen de faraón masculino y divino. A pesar de sus logros monumentales y su meticulosa construcción de una imagen masculina, el reinado de Hatshepsut no estuvo exento de desafíos a su legitimidad. La tradición egipcia era un río caudaloso que corría en una sola dirección, la del gobierno masculino. Aunque Hatshepsut había logrado el milagro de sentarse en el trono, la aceptación total y sin fisuras de su autoridad como faraón masculino no era universal. Los sacerdotes, los nobles y, en menor medida, el pueblo, siempre tuvieron presente el hecho de que era una mujer, una anomalía en la sagrada línea de sucesión. Esta tensión subyacente la obligó a estar en constante vigilancia, a reafirmar su poder con cada decisión y cada monumento. Su estrategia de presentarse como un faraón masculino no era solo una cuestión de preferencia estética, era una necesidad política vital. Cada barba postiza, cada torso esculpido sin senos, cada título masculino, era un argumento visual y textual para su derecho a gobernar. Era una lucha constante por moldear la percepción, por convencer a una sociedad profundamente arraigada en sus tradiciones de que ella era, de hecho, el faraón elegido por los dioses. Los escribas debían ser cuidadosos al referirse a ella, utilizando pronombres y títulos masculinos en los documentos oficiales, una práctica que a veces generaba confusión
y requería una reinterpretación de las normas lingüísticas. La presión por mantener esta fachada de masculinidad era inmensa. Cualquier debilidad, cualquier desliz en su imagen podría haber sido explotado por aquellos que deseaban verla caer y restaurar la sucesión masculina. La coexistencia con Thutmose III, aunque una estrategia brillante, también era un recordatorio constante de la existencia de un heredero varón legítimo. Hatshepsut vivió su reinado bajo la sombra de esta dualidad. Una mujer que gobernaba como un hombre, una faraona que se esforzaba por ser un faraón. Su obsesión por la masculinidad no era solo una manifestación de su ambición, sino también un reflejo de la profunda necesidad de legitimación en un mundo que se resistía a aceptar a una mujer en el pináculo del poder. Esta lucha silenciosa, pero constante, definió su reinado y la hizo una figura aún más extraordinaria en la historia. A pesar de la grandiosidad de sus monumentos y la férrea imagen que proyectaba, la vida en la corte de Hatshepsut era un complejo tapiz de rituales, administración y relaciones personales. Como faraona, su día a día estaba meticulosamente orquestado, desde las ceremonias religiosas al amanecer hasta las audiencias con dignatarios y la supervisión de los asuntos del Estado. Sin embargo, detrás de la fachada de poder, Hatshepsut también era una mujer que dirigía una casa, con todas las intrigas y dinámicas familiares que eso implicaba. Su hija, Neferure, crecía bajo su atenta mirada, educada para ser una figura de importancia, aunque su destino, como futura reina, fue eclipsado por el propio ascenso de su madre. La corte de Hatshepsut era un centro de actividad intelectual y artística. Fomentó la artesanía, la literatura y la música, atrayendo a los mejores talentos de Egipto. Los escribas registraban meticulosamente cada decreto, cada transacción y cada evento importante, creando un archivo exhaustivo de su reinado. Los sacerdotes de Amón jugaban un papel crucial, no solo en los ritos, sino también como consejeros políticos, y Hatshepsut se aseguró de mantener una relación sólida con el poderoso clero, ofreciéndoles generosas donaciones y apoyando sus proyectos. La lealtad de estos hombres era fundamental para su estabilidad. Sin embargo, la presencia de Thutmose III en la corte representaba una tensión constante. Aunque Hatshepsut lo mantenía ocupado con entrenamiento militar y responsabilidades ceremoniales, el joven príncipe era un recordatorio viviente de la línea de sucesión tradicional. ¿Cómo se sentía Thutmose III al ver a su tía y madrastra ocupar el trono que le correspondía por derecho de nacimiento? Los registros son escasos, pero es fácil imaginar una compleja mezcla de respeto, frustración y ambición latente. Hatshepsut, con su aguda inteligencia, debió ser consciente de esta dinámica, lo que reforzó aún más su necesidad de proyectar una autoridad masculina inquebrantable, asegurándose de que nadie dudara de su capacidad para gobernar. Su obsesión con la masculinidad no era solo una herramienta política, sino una armadura diaria contra las expectativas y las normas de su sociedad. Si bien Deir el-Bahari es su obra cumbre, Hatshepsut dejó una impronta arquitectónica a lo largo de todo Egipto, demostrando que su ambición constructora rivalizaba con la de los más grandes faraones masculinos. Desde el delta del Nilo hasta Nubia, su nombre y sus monumentos se alzaron como testimonio de su poder y devoción. En Karnak, además de los obeliscos, erigió capillas y restauró antiguas estructuras, asegurando que el centro religioso más importante del país
reflejara la gloria de su reinado. Cada proyecto no solo servía a un propósito religioso o práctico, sino que también era una oportunidad para reafirmar su imagen como faraón. Uno de sus proyectos, menos conocidos pero significativos, fue la Speos Artemidos, una capilla dedicada a la diosa Pakhet, en el Alto Egipto. En las inscripciones de esta capilla, Hatshepsut se proclama como la restauradora de lo que estaba en ruinas, una afirmación de su papel como protectora de la tradición y la piedad. Estas inscripciones, como muchas otras, la presentan con todos los atributos de un faraón masculino, enfatizando su fuerza y su capacidad para liderar. Su obsesión por la masculinidad se manifestaba no solo en los grandes templos, sino también en las capillas más pequeñas y en las estatuas que se dispersaban por todo el reino, cada una de ellas una declaración de su identidad como monarca. La extensión de sus obras públicas no solo demostró su riqueza y poder, sino también su capacidad para movilizar vastos recursos y mano de obra. La construcción de templos, capillas y obeliscos no era solo un acto de piedad, era una forma de asegurar el empleo, de estimular la economía y de proyectar una imagen de prosperidad y estabilidad. En un reino que valoraba la acción y la manifestación física del poder, Hatshepsut se aseguró de que su legado fuera visible y tangible en cada rincón de Egipto. Cada piedra colocada, cada relieve tallado, era un eco de su audacia y su determinación por ser recordada no como una reina, sino como un faraón, un monarca masculino que había gobernado con sabiduría y fuerza, dejando una huella imborrable en la tierra de los dioses. El reinado de Hatshepsut duró aproximadamente 22 años, un período de notable prosperidad y estabilidad para Egipto. Sin embargo, el final de su gobierno está envuelto en un misterio. Los registros históricos no ofrecen una explicación clara sobre su muerte o el momento exacto en que Thutmose III asumió el poder en solitario. No hay indicios de una revuelta o de un golpe de Estado. La teoría más aceptada es que Hatshepsut falleció por causas naturales, quizás alrededor de los 50 años. Investigaciones modernas sugieren que pudo haber sufrido de diabetes y cáncer de huesos, posiblemente exacerbado por una loción medicinal que contenía un carcinógeno. Su muerte habría permitido a Thutmose III, que ya era un hombre maduro y un experimentado comandante militar, ascender al trono sin oposición. La transición de poder parece haber sido pacífica, al menos inicialmente. Sin embargo, el verdadero enigma no es tanto cómo murió Hatshepsut, sino qué sucedió con su legado inmediatamente después. Durante los primeros años del reinado en solitario de Thutmose III, el nombre y las imágenes de Hatshepsut permanecieron intactos, un testimonio de su poderosa influencia y del respeto que quizás aún se le tenía. Pero, en algún momento, aproximadamente 2 décadas después de su muerte, se inició una campaña sistemática para borrar su nombre de la historia. Sus estatuas fueron derribadas, sus relieves desfigurados y sus inscripciones borradas. Los obeliscos de Karnak fueron cubiertos y su templo en Deir el-Bahari fue parcialmente desmantelado y ocultado. Esta damnatio memoriae no fue un acto de venganza personal, sino una decisión política calculada. Thutmose III, ahora en la cúspide de su propio poder, buscaba restaurar la ortodoxia de la sucesión masculina y eliminar el precedente peligroso de una mujer faraón. La obsesión de Hatshepsut por la masculinidad para reinar fue respondida con la obsesión de borrar su existencia,
un intento de reescribir la historia para que pareciera que Egipto nunca había sido gobernado por una mujer. Este acto de eliminación es tan intrigante como su ascenso, dejando a los historiadores con un rompecabezas fascinante sobre el poder, la memoria y la identidad en el antiguo Egipto. La campaña de borrado de la memoria de Hatshepsut, orquestada por Thutmose III, es uno de los episodios más enigmáticos y brutales de la historia egipcia. No fue un acto impulsivo, sino una operación meticulosa y prolongada que buscaba erradicar cualquier rastro de su reinado. Las imágenes de Hatshepsut, que la representaban con su barba postiza y su cuerpo masculino, fueron desfiguradas o destruidas por completo. Sus cartuchos, que contenían su nombre real, fueron cincelados de los muros de los templos y de los monumentos. En Deir el-Bahari, muchas de sus estatuas fueron rotas en pedazos y enterradas, un intento deliberado de hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Esta damnatio memoriae no fue impulsada por el odio personal hacia Hatshepsut, sino por una necesidad política. Thutmose III, un faraón guerrero que llevó a Egipto a la cima de su poder militar, buscaba consolidar su propia legitimidad y la de sus sucesores. La existencia de una mujer faraón, especialmente una que había gobernado con tanto éxito y durante tanto tiempo, representaba una anomalía peligrosa para la ortodoxia de la sucesión masculina. Al borrar a Hatshepsut, Thutmose III no solo restauraba la línea de sucesión a la narrativa tradicional, sino que también eliminaba un precedente que podría haber sido invocado por otras mujeres ambiciosas en el futuro. El silencio impuesto sobre Hatshepsut fue casi absoluto durante milenios. Su nombre fue omitido de las listas de reyes y su existencia fue negada. Para las generaciones futuras fue como si nunca hubiera existido. Este acto de borrado es una poderosa lección sobre cómo la historia puede ser manipulada para servir a los intereses del poder. La obsesión de Hatshepsut por la masculinidad para reinar fue, paradójicamente, una de las razones por las que su memoria fue tan ferozmente atacada. Su éxito en adoptar la identidad masculina del faraón la hizo demasiado poderosa, demasiado disruptiva para la narrativa patriarcal. La erradicación de su memoria fue un intento de restaurar el orden, de silenciar una voz que había osado desafiar las leyes inquebrantables de la tradición. Pero, como veremos, la historia tiene una forma peculiar de revelar sus secretos. Tras la desaparición de Hatshepsut y la subsiguiente campaña de borrado, Thutmose III emergió como uno de los faraones más grandes de la historia egipcia. Conocido como el Napoleón de Egipto, fue un brillante estratega militar y un conquistador incansable que llevó al imperio a su máxima extensión. Sus campañas militares en el Levante y Nubia aseguraron vastas riquezas y consolidaron el dominio egipcio sobre una vasta región. Bajo su reinado, Egipto experimentó una era de prosperidad sin precedentes, y su nombre resonó con la gloria y el poder de un verdadero monarca masculino. Sin embargo, la sombra de Hatshepsut, aunque silenciada, debió haber permanecido en algún rincón de la conciencia real. Thutmose III había sido corregente durante más de 2 décadas, un período formativo de su vida en el que Hatshepsut había sido la figura dominante. Es difícil imaginar que la influencia de la poderosa faraona no hubiera dejado una marca en el joven príncipe, tanto en su formación política como en sus propias ambiciones. Algunos historiadores sugieren que la campaña de borrado
pudo haber sido una afirmación tardía de su propia identidad como faraón, una forma de liberarse de la sombra de su madrastra y de consolidar su propia narrativa de sucesión. No fue un acto de odio, sino de pragmatismo político, un intento de restablecer el orden tradicional y asegurar su propio legado sin la anomalía de una mujer en el trono. El reinado de Thutmose III se caracterizó por la restauración de la masculinidad faraónica como la norma inquebrantable. Sus victorias militares y sus grandiosas construcciones celebraban la fuerza, la virilidad y el poder del faraón como líder guerrero. Al eliminar a Hatshepsut de los registros, Thutmose III no solo reescribió el pasado, sino que también sentó un precedente para el futuro, asegurando que la imagen del monarca egipcio fuera, una vez más, exclusivamente masculina. Su obsesión por la masculinidad era una respuesta directa a la audacia de Hatshepsut, un intento de borrar no solo a una persona, sino a una idea peligrosa, la de una mujer que podía gobernar como un hombre. El faraón guerrero, en su búsqueda de la gloria, también se convirtió en el guardián de la tradición patriarcal. Durante más de 3000 años, el nombre de Hatshepsut permaneció en las sombras, borrado de las listas reales y olvidado por la historia. Su existencia fue un secreto guardado por las arenas del desierto y las ruinas de sus propios monumentos. Pero el tiempo, implacable guardián de la verdad, tenía otros planes. Fue en el siglo XIX, con el auge de la egiptología y las grandes expediciones arqueológicas, cuando los primeros indicios de esta enigmática faraona comenzaron a emerger. Los exploradores y eruditos, maravillados por la riqueza de la civilización egipcia, tropezaron con inscripciones y relieves que hablaban de un faraón con barba postiza, pero con un nombre que a veces terminaba en femenino. Los templos de Deir el-Bahari, cubiertos por siglos de arena y escombros, comenzaron a revelar sus secretos. Cuando los arqueólogos, liderados por figuras como Edouard Naville, desenterraron y descifraron las inscripciones, se encontraron con la asombrosa historia de una mujer que había gobernado como faraón. La confusión inicial fue inmensa. ¿Era un error? ¿Una leyenda? Pero a medida que más y más evidencia salía a la luz, la verdad se hizo innegable. Una mujer había ocupado el trono de Egipto, desafiando todas las convenciones. El redescubrimiento de Hatshepsut no fue solo el hallazgo de un nombre, fue la revelación de una historia borrada, una narrativa de poder y transgresión que había permanecido oculta durante eones. Este proceso de redescubrimiento culminó con la identificación de su momia en el siglo XXI, confirmando finalmente su existencia física. La ciencia moderna y la arqueología se unieron para devolverle su lugar legítimo en la historia. La obsesión de Hatshepsut por la masculinidad para reinar, que había sido la causa de su borrado, se convirtió ahora en la clave para su redescubrimiento. Los atributos masculinos en sus estatuas y relieves, una vez fuente de confusión, se convirtieron en la prueba irrefutable de su audacia y su singularidad. Hatshepsut había vuelto, no como una sombra, sino como una figura central en el panteón de los grandes faraones de Egipto, una mujer cuya historia desafía nuestra comprensión del poder y el género en el mundo antiguo. Durante décadas, a pesar del redescubrimiento de sus monumentos, la momia de Hatshepsut permaneció elusiva, un rompecabezas crucial en la comprensión de su vida y su muerte. Los egiptólogos sabían de la existencia de dos momias femeninas
en una pequeña tumba secundaria, KV60, en el Valle de los Reyes. Una de ellas era la nodriza de Hatshepsut, Sitre, pero la identidad de la otra, una mujer obesa y envejecida, era un misterio. No parecía la momia de una faraona, y por ello fue ignorada durante mucho tiempo, considerada una figura menor, quizás una dama de la corte. Sin embargo, la tenacidad de la ciencia moderna y la dedicación de los investigadores, especialmente el equipo del Dr. Zahi Hawass, a principios del siglo XXI, finalmente revelaron la verdad. Un diente molar, encontrado en un vaso canopo, con el nombre de Hatshepsut, encajaba perfectamente en la mandíbula de la momia desconocida de KV60. Fue un momento de asombro y triunfo, la pieza final del rompecabezas que confirmaba, sin lugar a dudas, la identidad de la gran faraona. La momia de Hatshepsut había sido encontrada, no en una tumba grandiosa, sino en un lugar modesto, un reflejo de los intentos de borrarla de la historia. El estudio de la momia reveló detalles fascinantes sobre la salud de Hatshepsut. Sufría de múltiples dolencias: diabetes, artritis, caries dental y, lo más significativo, un cáncer que se había extendido por su cuerpo. La causa de su muerte, a una edad relativamente avanzada para la época, probablemente fue el cáncer. Este descubrimiento no solo puso fin a siglos de especulación sobre su destino, sino que también humanizó a la faraona, revelando a una mujer que, a pesar de su inmenso poder y su obsesión por la masculinidad, era vulnerable a las enfermedades del cuerpo. El hallazgo de su momia no solo fue un triunfo arqueológico, sino también un momento de profunda conexión con una figura histórica que había desafiado las normas de su tiempo. Su rostro, aunque descompuesto por el paso del tiempo, finalmente nos miraba desde el pasado, un testimonio silencioso de su extraordinario reinado. El legado de Hatshepsut sigue siendo objeto de un intenso debate entre historiadores y egiptólogos. La pregunta central persiste: ¿fue su adopción de la masculinidad faraónica una estrategia política calculada para legitimar su gobierno en un mundo patriarcal, o reflejaba una compleja faceta de su propia identidad? Quizás una convicción personal de que era, de hecho, el faraón que Egipto necesitaba, más allá de las limitaciones de su género. No hay una respuesta sencilla, y probablemente la verdad resida en una combinación de ambas. Por un lado, la pragmática Hatshepsut entendía las reglas del juego. Para ser un faraón efectivo, debía encarnar la figura del monarca masculino, el líder guerrero y el protector divino. La barba postiza, el torso musculoso y los títulos masculinos eran herramientas esenciales para proyectar esta imagen de autoridad. En un sistema donde el poder estaba inherentemente ligado a la virilidad, ella adaptó su presentación para encajar en el molde, asegurando así la aceptación de su gobierno por parte del clero y la nobleza. Era una maestra de la propaganda visual y textual, y su obsesión por la masculinidad fue una estrategia brillante para navegar por las complejas aguas de la sucesión. Por otro lado, la profundidad de su compromiso con esta identidad masculina podría sugerir algo más. Fue una manifestación de su propia ambición tan poderosa que trascendía las nociones de género. Creía genuinamente que los dioses la habían elegido para ser el faraón y que para cumplir ese destino debía asumir todos sus atributos sin importar las convenciones. Su audacia al desafiar milenios de tradición sugiere una fortaleza de carácter y una visión de sí misma que iba más allá de la mera conveniencia política. El debate sobre si fue una estratega brillante
o una pionera de la identidad de género en la antigüedad, sigue vivo. Y es precisamente esta ambigüedad lo que hace que Hatshepsut sea una figura tan fascinante. Su historia nos obliga a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre el poder, el liderazgo y la identidad, revelando que el pasado, a menudo, es mucho más complejo y matizado de lo que imaginamos. La historia de Hatshepsut, una vez borrada y silenciada, ha resurgido con fuerza para ocupar un lugar destacado no solo en la egiptología, sino en la historia universal. Su reinado es un testimonio elocuente de la capacidad de una mujer para desafiar las estructuras de poder más arraigadas y para dejar una huella indeleble en la civilización. Ella no fue una simple regente, fue una faraona de pleno derecho, una constructora monumental, una líder comercial y una estratega política que mantuvo la prosperidad de Egipto durante más de 2 décadas. Su audacia al asumir la identidad masculina del faraón la convierte en una figura única, un precedente que pocos pudieron igualar. En un mundo antiguo, donde las mujeres rara vez ascendían a los más altos niveles de poder político, Hatshepsut se erige como un faro de determinación y ambición. Su historia resuena con temas de liderazgo, identidad, propaganda y la lucha contra las convenciones sociales. Nos recuerda que la historia no siempre es lineal ni predecible, y que el poder puede ser ejercido de maneras inesperadas y revolucionarias. La campaña de borrado de su memoria, lejos de disminuir su importancia, solo ha servido para destacar la magnitud de su impacto, ya que incluso sus detractores sintieron la necesidad de erradicar su existencia para proteger la narrativa tradicional. Hatshepsut, la faraona obsesionada con la masculinidad para reinar, se ha convertido en un símbolo de la fuerza femenina y de la capacidad de superar barreras. Su legado trasciende las arenas del tiempo, inspirando a generaciones a cuestionar las normas y a perseguir sus propias ambiciones, sin importar los obstáculos. Ella es un recordatorio de que la historia está llena de figuras extraordinarias que desafiaron las expectativas y redefinieron lo que era posible. Su inmortalidad no reside solo en sus monumentos restaurados, sino en la poderosa historia que nos dejó, una historia de audacia, ingenio y la inquebrantable voluntad de una mujer que se atrevió a ser rey. Su vida es un eco que resuena aún hoy, invitándonos a explorar las complejidades del poder y la identidad humana. El viaje de Hatshepsut, desde su nacimiento real hasta su ascenso como faraona masculina y su eventual redescubrimiento, es una saga que trasciende las nociones de género y el paso del tiempo. Ella no solo gobernó Egipto, lo transformó y al hacerlo, se transformó a sí misma. Su obsesión por la masculinidad no fue una renuncia a su feminidad, sino una adaptación estratégica, una armadura simbólica que le permitió ejercer un poder absoluto en un mundo que no estaba preparado para una reina. Demostró que la autoridad no reside inherentemente en el género, sino en la capacidad de liderazgo, la astucia política y la habilidad para inspirar y gobernar con eficacia. Su reinado fue un período de paz, prosperidad y esplendor artístico, una era dorada que dejó un legado de monumentos impresionantes y una historia de ingenio sin igual. Los templos de Deir el-Bahari y los obeliscos de Karnak no son solo piedras antiguas, son testimonios elocuentes de una voluntad indomable, de una visión audaz y de una faraona que se atrevió a reescribir las reglas del poder.
A pesar de los intentos por borrarla de la historia, la verdad de Hatshepsut finalmente emergió, y con ella una comprensión más rica y compleja del antiguo Egipto y de las posibilidades del liderazgo femenino. Hoy, Hatshepsut se erige como una figura inspiradora, un recordatorio de que las barreras pueden ser superadas y que la ambición y la determinación pueden abrir caminos donde antes no existían. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la construcción de la identidad y la forma en que la sociedad percibe y acepta a sus líderes. La faraona que se vistió de hombre para reinar nos enseña que el verdadero poder no siempre se conforma a las expectativas, sino que a menudo las desafía. Su legado es un eco eterno de una mujer extraordinaria que no solo buscó un trono, sino que lo redefinió, dejando una huella imborrable que perdura más allá del género y el tiempo, una lección perdurable para todas las generaciones futuras. Su historia es una luz brillante que ilumina la fascinante complejidad del antiguo Egipto y la eterna búsqueda de la grandeza humana.